Hola chicos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Los que de pronto no me conocen, aparezco en redes sociales como Camino del Ermitaño. Soy un brujo, mago, persona interesada muy obsesivamente en el mundo de la brujería, el esoterismo y la espiritualidad. Me gusta casi siempre darle ese toque académico y basarnos en libros y en experiencias de otras personas. Sin embargo, el video de hoy es un video mucho más personal. Hoy quería compartir sobre mi experiencia personal trabajando con la diosa Hécate. Quiero dejar clarísimo, como ya lo he estado diciendo, y es que es mi experiencia personal. Voy a hacer un video más adelante hablando académicamente sobre Hécate, sus orígenes, su mitología, sus epithets o la cantidad de nombres que obtiene esta diosa, y digamos que ya basado más en la parte académica. Sin embargo, este video sí quiero hablar más desde mi experiencia, ya que digamos que este contacto que yo he tenido con este ser tan mágico, tan poderosa, ha sido algo mucho más personal, ¿cierto? Y que se ha formado a través de los intentos, a través de las prácticas y no tanto desde la teoría, aunque obviamente siempre ese respaldo teórico y digamos que me encanta leer sobre ella y sobre su historia, pero eso va a ser contenido para otro video. Y para mí es muy importante hablar de ella porque ella se ha convertido en un pilar de mi práctica espiritual. Antes, digamos que el trabajo con deidades era algo como de segundo plano, no es una parte tan principal en mi práctica como lo ha sido en estos últimos 3 años. Antes de comenzar, también quiero aclarar por qué uso la palabra trabajar con una deidad, ya que no es un término que acostumbramos usar al trabajo con deidades, ya que siempre hablamos de devoción, de entrega a estos seres de conciencia superior. Yo uso la palabra trabajar ya que realmente es algo que conlleva esfuerzo para mantener, formalizar y estructurar ese vínculo que tengo con este ser. Es un trabajo de ofrendas, de rezos y de retos que este ser pone en mi camino, que siempre son bastante complejos de sobrellevar, pero que ella siempre le da a uno la fuerza y la sabiduría y las herramientas para sobrellevar esto. Entonces realmente se va convirtiendo algo más arduo, más complejo, que realmente se siente como un tipo de trabajo, que también conlleva más que todo el trabajo con Hécate mucha disciplina, y por eso resalta ese término de trabajo, donde claro, yo también siento que tengo una cierta devoción, y más adelante cuando les empieza a contar un poco de cómo ella llegó a mi vida, se van a dar cuenta que sí es un trabajo de devoción y de entrega que yo tengo a ella. Sin embargo, mi trabajo con ella ha sido un trabajo mutuo, donde yo sé que los dos estamos trabajando para un bien común, y como cualquier relación o vínculo es esencial la reciprocidad. Por eso yo le entrego esas ofrendas, estos rezos, estos rituales que hago cada luna nueva, o también he tenido momentos donde he tenido que hacer rituales diarios por un tiempo prolongado. O sea, eso ya va mutuando y la relación con estos seres va mutuando. Sin embargo, siempre algo que yo entrego y ella de vuelta me entrega sabiduría, habilidades o digamos algún tipo de sensibilidad mucho mayor a los espíritus y a las entidades que antes de pronto no tenía, protección. Es un gran regalo que ella nos da. Bueno, ahora ya la parte más jugosa del video, y es cómo descubrí esta conexión con Hécate. Bueno, al principio digamos que de mis investigaciones y de mi práctica espiritual y cuando estaba leyendo mucho sobre Wicca, era muy común el trabajo con las deidades, ¿cierto? Entonces siempre hablaban de Hécate, de Selene, de Afrodita, de Hermes, de Apolo, de Helio. O sea, había un montón de deidades que se nombraban, y digamos que uno al principio, bueno, como el libro lo decía, uno trabajaba con esas deidades, y en uno de los tantos libros mencionan a Hécate como la triple diosa. Eso es un malentendimiento que me gustaría ya, digamos que indagar a mayor profundidad en mi video más académico que haré sobre Hécate. Sin embargo, aunque yo supiera quién era Hécate y yo sabía como qué conllevaba este ser que es considerada hoy en día como la diosa de las brujas, digamos que en mis prácticas espirituales cuando estaba mucho más joven, porque yo empecé ya a los 13 años, si no sabían, tengo un video igualmente que habla sobre mi camino, digamos que nunca conecté profundamente con ninguna deidad, nunca sentí esa conexión, tampoco tenía la disciplina realmente en ese momento para, digamos que crear esos vínculos tan fuertes que generamos con las deidades. Entonces como que nunca se formalizó nada. Sin embargo, hay una historia muy precisa que fue la que despertó esa conexión mucho más fuerte, y fue creo que en el 2018, 2019,
creo que fue el 2019 realmente. Yo estaba sacando mis perros, que en ese momento tenía a Dobby, que era un puxito, y a Black, que es un perrito negro, que bueno, que de pronto voy a mostrar una foto o videos con él durante este video. Y bueno, estaba sacando a los dos perritos y Black es un perro que es muy nervioso, que siempre está junto a uno, que nunca se le quiere alejar a uno, ¿cierto? Entonces como que a él nunca lo amarramos, sino que él sale con nosotros ahí al lado. Y en cambio Dobby sí era un poquito más necio, entonces yo siempre estaba como detrás de Dobby. Y bueno, estaba ahí detrás de Dobby y Black, pues él siempre va, orina y vuelve. Y no volvió, y no volvió, y yo me puse a buscar por toda parte, como por todo el barrio, por toda la unidad, empecé a dar vueltas y no lo encontraba. Luego llamé pues a mi familia a decir que Black no aparecía, que no lo encontraba. Entonces, bueno, ahí como que sí entré como en un poco de desespero y yo creo que en un momento me puse como a llorar y yo como no, pues ya llevaba como horas desaparecido y yo era como no, pues no podía creer que Black ya, o sea, así como de un momento a otro, o sea, lo estoy viendo y ya desapareció y nada, yo estaba como así como en shock, llorando y luego como una vocecita como que me despertó, fue más bien como una cachetada y era como que, como así, es que tú eres un brujo, o sea, tú no eres una persona cualquiera que estás aquí llorando, párate, empieza a hacer algo, o sea, suba a tu altar y empieza a hacer algo. Entonces yo subí a mi altar y yo dije, bueno, Hécate es una diosa que a veces se representa ante las personas o demuestra su poder como una perra negra o como perros negros y ella siempre está siendo guiada o siendo pues como respaldada. Bueno, perdón, se me cortó el video, suele suceder, entonces voy a continuar, la verdad iba súper adelante, pero bueno, con todo el ánimo vamos a seguir contando esta historia de que Hécate es reconocida como una diosa que a su respaldo siempre tiene perros negros o perras negras, también a veces alguna de, digamos, de sus imágenes o como se ha mostrado ante las personas es con la cabeza de una perra negra. Entonces al tener ese conocimiento yo mismo le empecé a pedir que Hécate, o sea, si tú me haces este favor, yo me vuelvo un devoto a ti, a trabajar contigo, a aprender más de ti, o sea, así a tener como ese contacto contigo mucho más profundo. Y le prendí la vela, le dejé mi ofrenda y por ahí como a los 30, 40 minutos Black apareció. Digamos que la historia es un poco extraña porque todos estamos como ahí en la sala y digamos en la parte afuera de la casa y él solamente llegó corriendo como un loco a la casa. Digamos que hay pues algunos vecinos decían que supuestamente lo tenían los muchachos, que lo estaban pasando un carro. Eso no lo podemos saber porque no vimos eso, solamente vimos cómo empezó a correr subiendo la calle y llegó a nuestra casa. Entonces no sé de dónde provenía, pero yo sé que Hécate hizo posible que él pudiera llegar de vuelta a nuestras vidas y quedé inmensamente agradecido con ella. Y bueno, ya digamos que a través de eso, a través de los años, fui construyendo como digamos un hábito de siempre dar ofrendas en su nombre, de hablar de ella. O sea, yo siento que también al hacer este video, al hablar de ella, es una ofrenda porque es hacerla conocer a otras personas y entre más personas la conocen, digamos que más poder o más fuerza ella también va adquiriendo. Entonces sí, como que muchos pequeños momentos los volví rituales. Digamos que he tenido momentos donde tengo rezos y rituales muchos más establecidos y estructurados por un tiempo prolongado, donde todos los días hago una cantidad de mantras, una cantidad de rezos y todo un ritual alrededor de la entrega hacia ella. Pero digamos que depende de los momentos en los que estoy viviendo. Siento que hay momentos donde estoy mucho más devoto y conectado a ella, son otros momentos donde es más relajado y donde al menos cada luna nueva le dejo sus ofrendas y celebro esa conexión tan profunda que tengo con ella. Y digamos que he tenido experiencias muy profundas, muy fuertes con una amiga mía que se llama Valentina, que también está trabajando conmigo y que trabaja conmigo y Hécate. Y también en solitario, en un cumpleaños, tuve la experiencia y una meditación con ella que solo fortaleció ese vínculo que estábamos construyendo. Yo había contado esta historia en, digamos, que ahorita que lo está contando, pero justo se había acabado como el video en ese tiempo. Entonces voy a tomarlo como una señal de que esa experiencia se queda personal y se queda conmigo. Entonces tampoco voy a hablar de esta situación en específico, pero sí voy a hablar de cómo yo describiría la energía de Hécate. Para mí la energía de Hécate es un tipo de arquetipo como una diosa madre, ¿cierto? Por ejemplo, como la Virgen.
que es una diosa, madre y virgen, porque Hécate realmente en la mitología no tiene hijos, sino que nosotros, digamos, las brujas, los brujos, estos seres que les gusta trabajar en los espacios liminales, en la noche, de alguna forma nos volvemos como sus hijos, ¿cierto? Y trabajamos como ella si ella fuera nuestra madre. Y ella sí tiene esa energía maternal, pero no la madre cariñosa, dulce, sanadora, o sea, ella sí sanadora, pero no, por ejemplo, como la Virgen María, que es un poco mucho más desde la dulzura. En cambio, Hécate para mí es una madre, pero una madre severa, ¿cierto? Una madre que enseña a veces con mano fuerte, ¿cierto? O sea, nos pone unos obstáculos, nos pone, yo siempre digo, como unas misiones, ¿cierto? Unas situaciones que en nuestras vidas se pueden sentir muy complejas, que casi siempre lleva mucho la temática de la transformación, de la transmutación y de la muerte, digamos como metáfora, ¿cierto? Como el cómo dejo morir aspectos de mi ser que no me dejan conectarme con ese ser superior al que yo quiero llegar a ser, ¿cierto? Ella también se vuelve, digamos, que ese arquetipo al cual yo quiero llegar a ser, que es un ser independiente, lleno de sabiduría, justa, llena de coraje, que no le tiene miedo a nada y poderosa. Entonces, como digamos, al seguir ese arquetipo y ella como a instruirnos en su caminar, obviamente nos pone retos complejos, porque uno adquirir esas virtudes de Hécate se adquieren a través de un esfuerzo, a través de confrontar nuestras sombras, ¿cierto? De caminar las sombras, de caminar la oscuridad de nuestro mundo interior y también caminar las oscuridades del mundo exterior, que son simplemente un reflejo de nuestro mundo interior, y que a través de esas situaciones y esos obstáculos tan complejos, digamos que crecemos con fortaleza, con sabiduría, con justicia y con mucho coraje. Entonces sí, yo la escribiría full como una energía maternal, también porque es muy protectora. Obviamente nos pone en situaciones extremas a veces y un poco complejas, que nos hace como siempre llegar un poco a un límite, pero yo siempre siento como que ella está muy ahí en esos momentos, o sea, esos momentos muy fuertes que yo he vivido, o sea, así de tensiones muy grandes, que yo digo, uy, ¿cómo voy a sobrellevar esto? Es muy loco porque a veces entro en un estado muy particular de la mente, sin embargo yo la siento que ella está ahí, como que nada malo me va a pasar, pero que sí es una prueba donde tengo que demostrar mi fuerza y mi sabiduría. Bueno, y digamos que Hécate tiene algunos símbolos que son muy reconocidos, que son las llaves, los perros negros, las antorchas y los cruces de caminos. Digamos que desde mi interpretación, las llaves, que digamos Hécate tiene uno de sus nombres, aquí me estoy adelantando el próximo video, que se llama Cleirocus, que es la que tiene las llaves. Para mí las llaves, que son ese símbolo súper icónico de Hécate, son digamos que este objeto mágico que nos regala a ella, ¿cierto? Uno de los grandes regalos que Hécate nos dan son las llaves para poder acceder a un tipo de conocimiento o poder acceder a un tipo de experiencia o de situación o de habilidad que ella nos puede regalar. Entonces, de alguna forma, ella nos entrega llaves. Entonces, las llaves para mí son esa herramienta que ella nos regala para poder abrir los caminos o realmente, sí, adquirir como nuevas habilidades. Las antorchas son ese fuego que iluminan el camino, que iluminan la oscuridad a veces de la mente, del inconsciente, ¿cierto? Entonces, para mí las antorchas son esa herramienta y digamos esta luz que ella nos regala para poder caminar la oscuridad, ¿cierto? Tanto la oscuridad externa de la vida que tenemos que vivir y que tenemos que llevar, esta vida terrenal que a veces es muy compleja y que nos confronta con muchas oscuridades. Cuando llamamos a sus antorchas, a esa luz, es para poder iluminar el camino, ¿cierto? Y ahí el iluminar como una metáfora de dar luz a la oscuridad, de dar luz a esto desconocido que estoy viviendo, que de pronto me puede estar causando ansiedad o miedo, y al yo iluminar esta luz sobre esos aspectos que estoy sintiendo, viviendo o experimentando, digamos que adquieren un nuevo sentido, ¿cierto? Entonces, a través de sus antorchas le damos sentido a nuestras experiencias, a nuestras emociones y a nuestras situaciones. Bueno, ahora los perros negros, para mí los perros, digamos, para mí, ellos personalmente me hacen sentir protegido, ¿cierto? Como cuando estoy rodeado de perros, me siento protegido y también me siento amado. Entonces también esa forma de representarse Hécate con los perros negros o los perros en general, es esa energía canina protectora, ¿cierto? Como sentirnos en manada, sentirnos protegidos, sentirnos en casa.
Pero yo también sé que históricamente en otras religiones los perros siempre están asociados con el inframundo o con el mundo de los muertos. Entonces también yo sé que los perros tienen esa asociación directa con Hécate, ya que Hécate rige también ese mundo de los muertos, también conocido como el inframundo. Y los cruces de caminos para mí son estos espacios liminales, ¿cierto? Los cruces de caminos dentro de la magia popular han sido muy populares, donde uno deshace, digamos, sus hechizos, los restos de los hechizos, donde uno deja ofrendas para las ánimas, para esos espíritus de los espacios liminales, ¿cierto? Esos espacios que son transitorios, ¿cierto? Un espacio liminal o un cruce de caminos es un espacio transitorio. Uno no vive en un cruce de caminos, sino que uno pasa por él y tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Entonces son espacios, digamos, de tensión, ya que aquí tengo que tomar una decisión, o voy a la derecha, a la izquierda, o si es 4 caminos para cualquiera de los caminos, pero digamos que esos espacios son muy poderosos para la magia, ¿cierto? Y por eso ella tiene poder sobre esos espacios liminales, que son esos espacios donde uno, digamos, hace conexión con los espíritus, porque son esos espacios meditativos extraños como de estar y no estar, donde a veces los espíritus se presentan. Bueno, y ya como ella como ha influido en mi vida mágica y en mi vida personal, en una luna nueva, yo me acuerdo que ella me hizo una super purificación, o sea, en ese estado de trance, ella me iluminó en llamas y era como una comunicación donde ella me estaba purgando de un montón de energías que ya no me pertenecían, donde ella me estaba enseñando y donde realmente ella se comunica a veces muy directamente con uno, no solamente a través de las cartas, sino que cuando uno entra en esos estados de trance, me ha dicho muchas cosas, como cosas que tengo que liberar de mi vida, personas que he tenido que cortar de mi vida. Ella se mete, ella es como: tienes que cortar con esto ya, o si no, yo hago todo lo posible para que yo saque a esa persona de tu vida, y lo lleva a extremos. Entonces ella afecta a mi vida personal extremadamente, y en mi práctica espiritual me da un montón de sabiduría, me da un montón de disciplina, y también yo siento que al trabajar con ella he conectado mucho con los espíritus de los muertos, ¿cierto? Como con estos seres que ya han transitado, y como de crear ese vínculo con mis ancestros también. Gracias a ella he conectado con esos espíritus. Hace un impacto grandísimo, porque Hécate es una diosa muy antigua, o sea, digamos que es una diosa griega, aunque también pues hay posibilidades de que sea mucho más antigua que los mismos griegos, y que hoy en día ha cobrado mucha importancia en la práctica contemporánea, porque es una diosa que no cabe dentro de los estándares, ¿cierto? No es como esa imagen de una diosa dulce, amorosa, no, es una diosa que trabaja con los muertos, que es vengativa, que habla de la oscuridad y confronta la oscuridad, y que yo siento que estas temáticas de la oscuridad y la sombra son súper importantes hoy en día, y por eso están saliendo a la luz, donde las personas ya no le dan miedo de hablar de su oscuridad, que ya no le da miedo de hablar de la venganza y de todas esas emociones fuertes y oscuras que podemos sentir, que son humanas, que son naturales, que hacen parte de la existencia, de la misma naturaleza, y que, digamos, ella abraza esa oscuridad. Entonces siento que ella ha cobrado mucha importancia en eso, en empoderarnos a través de nuestra oscuridad, de abrazar nuestra oscuridad, de abrazar nuestro instinto animal también. Y bueno, como conceptos erróneos que hay sobre Hécate, primero lo que ha mencionado ahorita, que era la triple luna, o es conocida como la triple luna. Digamos que ella no realmente no es la luna, ¿cierto? Eso sería Selene, y que luego también como que Selene y Artemisa fueron como unidas, entonces a veces tienen como Hécate, Selene y Artemisa como la triple diosa, o esos 3 aspectos, pero Hécate de por sí sola, ella es triple, ¿cierto? Y que ella de por sí sola tiene poder sobre el cielo, o sea, lo divino, lo alto, lo terrenal, lo bajo, ¿cierto? Como el inframundo y el mar. También un concepto erróneo es que es mala, o que realmente pues como que puede generar destrucción en tu vida. O sea, sí te pone a confrontar mucho la oscuridad, y digamos la destrucción no pues como que te destruye tu vida, sino como la destrucción como un medio para renovar y reconstruir, ¿no es cierto? Un poco como la diosa Kali, pues ya de la mitología o de la cosmogonía hindú, pero que tampoco es como una diosa así súper dulce, súper tierna, ¿cierto? Como
que también tenemos que tener una fuerza y no tener miedo, ¿cierto? Como que es una diosa que es antes de confrontar los miedos, ¿cierto? Donde realmente ella quiere formar hijos y personas fuertes y sin miedo. Bueno, ese video realmente se ha alargado demasiado, vamos a ver qué tan largo queda, pero bueno, quería como si abrir este espacio para contar mi experiencia personal con Hécate, a ver si resuena con alguno de ustedes. Si es así, pueden dar un comentario o escribirme a través de mis redes sociales y podemos generar un diálogo sobre ella. De pronto puedo pasarle alguna información de cómo pueden conectar con ella si se sienten llamados a ella. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dar sus likes, por suscribirse al canal. Espero que les haya gustado mucho, esto quedó como un podcast y bueno, espero estar generando más contenido y nos vemos próximamente. Hasta luego.